Con todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión final del taller introductorio a ERE. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder compartir algunas cosas con ustedes. Hoy vamos a ver un tema muy interesante. Vamos a concluir todo lo que es el análisis con las herramientas como el ggplot, que es para hacer la parte gráfica. Es un tema realmente muy potente. Es una de las librerías más potentes que hay para hacer gráficos, sí, y realmente muy utilizada en diferentes proyectos, ¿no? Entonces, yo voy ahora a compartirles. Vamos a hacer un ejemplito. Vamos a continuar con el ejemplo que estábamos trabajando y con la salvedad de que vamos a agregar algunas cosas nuevas que les pueden ser de utilidad para hacer diferentes tipos de análisis que se requieran. Entonces voy a compartirles la pantalla. Muy bien. ¿Me confirma Paulo, Sebastián, si se está viendo lo que estoy compartiendo? Sí, ingeniero, sí está viendo. Ya, perfecto, muchísimas gracias. Muy bien, entonces recordando un poquito lo que hicimos el día de ayer en el taller, pues yo aquí ya le he grabado el archivo que justamente se va a compartir con todos ustedes. Entonces, recordar, aquí también el día de ayer hubieron personas que me pidieron que por favor introduzcamos la parte de látex para generar las gráficas y que esas gráficas se inserten automáticamente en ERE, ¿no? Y que se compile un solo archivo PDF. Pues el día de hoy también lo vamos a hacer para que ustedes vean la potencialidad que se tiene de esta herramienta. Se podría crear directamente el informe, cualquier documento de carácter científico o técnico que se desee directamente aquí. Pues muy bien, como podemos ver nosotros aquí tenemos el formulario. Entonces en este formulario nosotros trabajamos con algunos datos que nosotros nos inventamos, y nos inventamos un set de 13 preguntas, recordando que las preguntas 1, 12 y 13 pues tenían valores distintos que no pertenecían realmente a una escala de Likert. Entonces la idea es que justamente nosotros podamos ahora estos valores que vimos ya cómo convertir una columna. Eh, Perdón, el problema viene cuando yo tengo que convertir varias columnas. Como ustedes ven, aquí yo tengo un total en este caso, si no consideramos la 13, la 12 y la 13, tenemos 10 preguntas, porque tampoco vamos a considerar la primera, porque ya por sí es una pregunta de carácter numérico. Entonces, yo tengo que convertir estas 10 preguntas, pasar de esta escala que es categórica, tengo que pasar a una escala que sea numérica, que se puedan hacer el procesamiento de los datos, que se pueda trabajar con ellos. Entonces, ¿cómo podríamos hacer esto de una manera eficiente? Pues y ya no puedo ir de columna en columna porque me llenaría de líneas de código. Entonces vamos a aprovechar hoy para reforzar un poquito los bucles y las sentencias de control, y vamos a hacer un proceso automático que me ayuda a convertir. Como vemos, aquí hay una columna que tiene una escala distinta, que es la pregunta número 4. Esta está con escala de totalmente fácil, fácil, no muy fácil, perdón, ni fácil ni difícil, etcétera, etcétera. Y creo que las demás estaban en escala de Likert estándar, sí. A ver, desacuerdo, indiferente. Sí, la única era la 4, si no me traiciona la memoria, que hicimos ayer. Sí, perfecto. Entonces, vamos a hacer una cosa también interesante. Vamos a agregar aquí una columna que nos diga usuario. Recuerden siempre que cuando se responden las preguntas, perdón, las encuestas, es importante tener una columna que me permite identificar a la persona que está haciendo ese aporte, entregando esa respuesta, porque en base a ello yo después puedo validar datos. Puede ser que alguien haya ingresado mala información, que se necesite hacer una reentrada de información. Entonces, justamente eso me va a permitir a mí poder trabajar de forma eficiente. Yo le voy a poner aquí simplemente los datos del usuario. Pues me voy a inventar que de un usuario 1 a un usuario, a ver, perdón, aquí, eso, de un usuario 1 creamos es un ID, un identificador. Podemos llamarle usuario guión ID. Nada más, es simplemente para poder conocer a quién pertenece esta pregunta. Entonces vamos a actualizar la base de datos y vamos a exportarle esto como un archivo CSV, ¿no? Para poder leerle en R. Entonces, aquí yo le voy a guardar como data CSV,
Sí, yo tengo aquí un copia, no hay ningún problema. Voy a sobreescribir los datos porque en realidad lo único que estoy haciendo es agregando una columna al final. Eso no debería causarme ningún inconveniente. Bueno, me da un mensaje de que voy a reescribir los datos y que quiero que sea CSV. En el caso de LibreOffice me permite escoger el separador. Supongo que en el Excel también pueden hacer algo similar. Y tenemos ya exportada la base de datos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Recordar lo que vimos el día de ayer, pues yo voy a leer el fichero, entonces voy a decirle aquí, qué sé yo, data frame, por ejemplo, data frame R, le vamos a almacenar aquí, le digo read.csv y le vamos a poner la ruta del fichero. En mi caso, yo lo tengo esto en la carpeta de descargas, que es donde le suelo guardar los archivos temporales, y aquí vamos a compartirles este data csv. Perfecto. Le digo que el separador, recuerden, esto ya lo vimos, es el punto y coma, y que esto tiene un header, o sea que la primera fila contiene los nombres de las columnas. Vamos de una vez a guardarle esto como script 2 o algo por el estilo. Le ponemos aquí código fuente webinar, sí, script 2.r. Ya quedó guardado el primer script que trabajamos ayer y hoy también tenemos el script 2, que es el que tendría todos estos elementos complementarios. Y si nosotros ejecutamos, entonces vamos a ver que aquí ya se nos cargan las observaciones. Nuevamente, nosotros, recuerden, voy a ponerle rápidamente la sentencia que hicimos para hacer la conversión, pero vemos que aquí son cadenas de texto. Entonces yo si quiero procesar esto, si quiero visualizar o presentar en pantalla, pues obviamente no lo puedo hacer al estar como cadenas de texto puras. Entonces yo necesito que esta información esté como un valor numérico. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a manejar las dos escalas. Recuerden lo que habíamos hecho la clase anterior. Yo decía escala y aquí colocaba la primera escala. Aprovechando esto que tengo aquí los datos, la primera escala debería simplemente ser un arreglo, ¿sí? Que contiene todas las cadenas de texto posible para este caso. O sea, esto le vamos a llamar escala 1. Y vamos a hacer lo mismo con la escala 2. En la escala 2 vamos a colocar acá, en cambio, el que corresponde a la pregunta 4, que tiene otro conjunto de valores categóricos. Si ya no es totalmente de acuerdo, sino que es totalmente fácil, totalmente difícil, etcétera. Entonces yo voy a copiarme esos valores y vamos ahora sí a hacer con un bucle iterativo. Incluso vamos a aprender también cómo podemos nosotros crear una función. Yo puedo inventar mis funciones propias en R, claro, puedo crear funciones que hagan cualquier cosa que yo necesite, desde gráficas hasta cálculos matemáticos, cálculos estadísticos, lo que yo desee. Entonces, aquí yo le agrego el segundo arreglo. Como ustedes ven, con el mismo comando C, vamos creando un arreglo, un conjunto de datos que contiene valores que pueden ser numéricos, decimales, lo que yo desee en realidad. Entonces tengo ya las dos escalas. Vamos a ejecutar estas líneas de código porque eso me pasó ayer. Yo hoy ejecutaba la siguiente y, por ejemplo, me saltaba alguna. Entonces ejecutamos las dos y ya tenemos las dos escalas. Escala 1 y escala 2 y el data frame está completo y ahora este bloque de aquí. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros en este caso? Yo necesito hacer un bucle for que a mí me permita en este punto ir reemplazando todos los posibles valores categóricos que hay y convirtiéndoles en valores numéricos. Entonces, y la salvedad es que cuando llegue a la columna número 4, pues se salte. Diga, no, la columna número 4, yo no voy a hacer ninguna modificación. Recordar que la columna 1, sí que teníamos nosotros aquí, la 1 ya es numérica. Puede representar una edad, puede representar cualquier cosa. Y las columnas 12, 13 y 14 tampoco las voy a tomar en consideración porque son también numéricas y la última corresponde al ID, el identificador de ese usuario, de esa persona que ha respondido la encuesta. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Pues vamos a aprovechar los bucles for. Entonces, la gran ventaja que tenemos aquí que en R es bastante sencillo y de una vez vamos a aprender a referenciar las columnas de una manera distinta, que en este caso es práctico. Recuerden que cuando yo tenía el data frame, yo decía data frame R, en este caso, como le he puesto el nombre, ponía el símbolo de dólar y aquí me despliega todos los nombres de las columnas o variables que entran en juego en este caso. Por ello, aquí yo no voy a hacer referencia de esta forma porque necesito trabajar con un índice. Caso contrario, si tengo más preguntas o más valores, puedo llegar a tener solo 100 filas de variables, entonces eso me va a complicar estar haciéndolo a mano. Entonces, ¿cómo procedemos? Yo digo for i in.
exactamente como trabajamos la clase anterior y les digo simplemente desde la columna 2. Fíjense, tomo en consideración la columna 1, 2. Y de la 2, el force iría solamente hasta la columna 11 o en este caso variable 11. Entonces, de 2 a 11. Y aquí abrimos llave y cerramos llave. Entonces, con esto yo voy a recorrer solo las columnas que deseo. Y además quiero que en el caso de las columnas 2, 3 y 5 en adelante me aplique la escala 1 y solamente para la columna 4 me aplique la escala 2. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Simplemente con una bifurcación, con un if. Nosotros decimos if, si es que i es diferente, el símbolo de diferente es el mismo que tenemos en Python, el mismo que tenemos en Java, en C, en C++, en Ruby, que es el signo de admiración, del de cerrar, el signo de admiración, y el igual. Entonces, eso quiere decir diferente aquí. Les digo, mientras sea diferente, si es diferente de 4, entonces vamos a aplicar una escala. Caso contrario, yo solo digo else, porque aquí tengo solo una opción. Si ustedes necesitasen validar más cosas, podrían decir else if y validar otra cosa. Pero en nuestro caso, yo solo tengo dos posibilidades. O es la columna en donde quiero, o las columnas donde quiero cambiar la escala 1, o la columna en este caso donde es la escala 4, perdón, la escala 2. Entonces, vamos a ver que se esté ejecutando bien esto. Esa es yo también una sugerencia muy importante que doy. Si ustedes van a introducir este código en LaTeX, en el ejemplo que voy a hacer ahora también con LaTeX, la sugerencia es que primero ustedes, por experiencia propia, les digo, validen aquí que funcione bien, que se genere bien la gráfica, que se hagan bien los cálculos, todo lo que ustedes requieran. Y una vez que saben que ese código funciona bien, ahí sí les voy a mostrar cuál es la sentencia especial que utilizamos para introducirle en un archivo de LaTeX y qué paquete necesitan ustedes instalar para poder trabajar con látex y que de una vez les genere un informe bonito, un informe de buena calidad, ¿no? En ese sentido. Muy bien. Entonces, yo lo único que voy a hacer aquí es un imprimir, voy a hacer un print, voy a decir distinto, y vamos a imprimir un distinto de 4, y vamos a imprimir un print, vamos a hacer un print, perdón, donde sea igual a 4. Igual a 4. Entonces, como ya tengo declaradas las variables de arriba, simplemente hago un enter. Y fíjense, esto es súper importante validar. Aquí ya puedo observar que sí me imprimió correctamente. La columna 2, 3 es igual es distinto de 4. La columna obviamente 4 es igual y de ahí las demás me imprime distinto. Entonces, esta es la sugerencia más sencilla que les puedo dar cuando ustedes vayan a programar, no solo en R, sino en cualquier lenguaje de programación, ir haciendo paso a paso. Recuerden que muchos incluso algoritmos de ordenamiento, de búsqueda de información se basan en la premisa divide y vencerás, que la aplicaban también, si no me traiciona la memoria, Sun Tzu en el arte de la guerra, etcétera, etcétera. Porque realmente un problema que es complejo o cuando uno está recién aprendiendo, es más fácil tratarle por partes e ir solucionando esas partecitas para al final ya tener el bloque. Hay gente que coge y pone un montón de líneas de código, les disparan un montón así mismo de errores. Entonces, la sugerencia es ir paso a paso. Ustedes van viendo que va generando bien y esto también es útil cuando uno tiene que dar una prueba, participar en un concurso o hacer diferentes actividades. Entonces, si yo ya sé que mi bucle funciona bien ahí, y yo ahora sí procedo, voy a eliminar o simplemente voy a comentar estos prints para que ustedes los tengan como recuerdo de qué es lo que se hacía aquí. Y simplemente aquí lo que vamos a hacer es ahora sí a aplicar la escala, la transformación que yo quiero hacer. ¿Cómo se hace esto? Pues con el data frame R, nosotros ya no vamos a utilizar el símbolo de dólar porque el símbolo de dólar es para hacer referencia al nombre de la variable, al nombre de la columna. En este caso yo ya no tengo un nombre, debo tener una referencia, un índice. Entonces, ¿cómo se trabaja el índice? Cuando ustedes quieren acceder a todo el bloque por el índice, ponen corchetes, le dejan vacío el primer espacio y de ahí le ponen simplemente coma y el índice que se escasa sería ahí. Ejemplo, le voy a poner acá abajo DFR, yo le pongo coma y quiero la columna 3 y doy un enter y fíjense, y ya me imprime todos los valores de la columna. Si aquí tengo 1, 2, 3, 4, entonces aquí me imprime los 4 primeros, los 5, 9, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la forma en la que nosotros podemos acceder a todos los valores que contiene una columna en R. Muy bien, entonces aquí ¿qué hacemos? Decimos muy bien, en esta columna vamos a hacer la misma operación que hicimos ahí, ayer, el string.
to integer, si convertimos la cadena de texto en entero y hacemos el map values. Vamos a mapear los valores de dónde a dónde, pues igual, hacemos referencia al dfr subin, perdón, coma subin, de toda esa columna en la que esté en la posición i. Si recuerden, el bucle va a comenzar en 2, va a hacer el cambio a la columna 2, luego en la 3, luego en la 4 y luego así hasta acabar. Y le digo from la escala 1, que sería en este caso escala 1, to, y aquí le ponemos que me mapee de 5 a 1, siempre siguiendo el orden que les había sugerido. ¿Sí? Entonces, aquí no olvidar que también necesitamos una librería con la que se trabajó en clases anteriores para el manejo de los frames. Sí, siempre se me escapa el nombre, eso lo teníamos ayer en el ejemplito que hicimos. Sí, un segundito, por aquí le cargamos. Cuando hicimos el demo de los gráficos y todo. Ya, esta es la librería. Bueno, esa era la de los colores que vimos. Hicimos el bar plot. Y aquí estábamos con esto de las escalas. Déjenme ver dónde tenía yo esa librería, porque aquí estábamos haciendo algunas pruebas, si ustedes recuerdan. Este es Plir. Siempre se me va el nombre de la librería, Plir. Plir es para manipular data frames, no se olviden eso, por favor. Entonces, también mi sugerencia es, si ustedes van a incluir librerías, yo aquí les voy a mostrar también cómo incluir librerías. Yo voy a trabajar, por ejemplo, con la librería del TensorFlow y Keras, en este caso, para hacer el ejemplo de la red neuronal. Siempre incluyanle al inicio de su script para que no esté desordenado como el otro ejemplo que yo tenía. Bueno, quedó un poco desordenado porque fuimos viendo algunas cositas con las que se trabajaba. Muy bien, entonces tengo aquí, le pongo la librería Plir. Eso es lo primero que debería cargar. Si es que no le sale ningún error en la parte inferior, como pueden ver, no tengo ningún mensaje, ningún warning, ninguna advertencia, pues quiere decir que sí se cargó bien la librería. Muy bien, entonces esta librería Plir para manipulación de data frames contiene esta función que se llama mapValues. Recuerden, esta función me permitía convertir este conjunto de datos, pasar de la escala 1, entonces iba a sustituir el 5, le iba a quitar el totalmente de acuerdo y iba a sustituirle por un 5. Lo mismo iba a hacer con el 4, sustituirle por el de acuerdo, etcétera, etcétera. Entonces, en el caso contrario, en el caso de que sea la columna 4, entonces ahí yo voy a copiarme esta sentencia porque es la misma. El único cambio que hay aquí es que no va a usar la escala 1, sino va a usar la escala 2. ¿Sí? Porque en la escala 2 yo tengo el totalmente fácil, ni tan fácil, ni tan difícil, ni fácil, ni difícil, etcétera, etcétera. Fíjense, yo por ejemplo tengo un error, ahora me acabo de dar cuenta, está escrito ni fal, ni difícil, aquí en este archivo. Ni fácil, ni difícil. Mil disculpas, no me había fijado que estaba con ese error, ese archivo. Y esto déjenme ver si le estoy exportando como data CSV. Bueno, ha estado en el data CSV. Vamos a leerle nuevamente para evitar cualquier problema. Ya generamos las escalas y ahora sí, lo único que hacemos es trabajar con la escala 2 y vamos a probar. Debería modificarse mi archivo original. Entonces recuerden, yo les había dicho, es muy importante que ustedes no pierdan sus datos originales. Entonces ustedes podrían tener aquí podríamos trabajar con un data O y decir que el data FR, que es el que va a representar la copia, es data FO. ¿Sí? Entonces, ahí sí, yo mantengo datos originales y en la copia voy a hacer las modificaciones correspondientes. Entonces, tenemos escala 1, escala 2 y ejecutamos esto. Muy bien, no se asusten, aquí sale un warning. Aquí, fíjense, aquí me olvidé de poner ni fácil ni difícil, me olvidé de cambiar el valor, ni fácil ni difícil. Ni fácil ni difícil. Ahí veamos, porque aquí me dice que no están presentes en esa escala. Vamos a verle ahí y así ejecutamos. Veamos ahí que, perdón, aquí voy a volver a leer porque les estoy escribiendo. Ya, entonces se supone que ahí ya debe haberse cambiado. Me salió ese mensaje de error porque yo ya les sustituí todos los valores. Entonces veamos ahora nuestro data frame R. Fíjense, se convirtieron todas las columnas automáticamente se pasaron a convertirse en valores numéricos. Y esto sí yo ya puedo operar, puedo graficar, puedo hacer cualquier cambio que ustedes deseen. Aquí yo ya puedo trabajar sin ningún inconveniente y puedo realizar visualizaciones. Esto es importante hacerlo porque recuerden las variables categóricas, yo no puedo
calcular medias, no puedo calcular estadísticos en general, no puedo calcular una desviación, no puedo calcular una varianza, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces, dicho esto, tenemos nosotros aquí, fíjense ya, la opción en donde se ha convertido todos los datos que estaban como variables, en este caso categóricas, se han convertido en numéricas. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que procedemos a hacer ahora? Vamos a introducir una librería nueva que se llama ggplot. La librería ggplot es una de las más potentes que existen, como les decía, para hacer gráficos. Déjenme ver si es que puedo mostrarles algo de la página oficial de ggplot. Yo trabajo con la ggplot 2, que es la librería realmente espectacular para hacer gráficos. Entonces, el ggplot 2 está en la versión 3.3.5. Entonces, realmente si ustedes quieren trabajar con ggplot, ustedes lo único que tienen que hacer es instalar dos paquetes, ¿sí? Eh, el tdverse, que se escribe así, tdverse, y ggplot como tal. Si ustedes instalan estos dos paquetes, pues van a poder trabajar con la librería que yo voy a mostrarles ahora a continuación. Si ustedes quisieran trabajar con la versión de desarrollo, también pueden instalar los DevTools. Y aquí ustedes pueden ver, quería mostrarles esta página, la página oficial. Aquí hay un cheat sheet que contiene todas las funcionalidades, bueno, no todas, pero las principales funcionalidades de esta librería. Es espectacular porque en esta librería es como si nosotros fuéramos concatenando los gráficos. Hago un pedacito del gráfico y digo, ¿sabes qué? Concatenale con esto. Por esa concatenación, entre comillas, que yo le hago, es para modificar algo del gráfico. Sí, entonces le puedo modificar sin ningún inconveniente con estas gráficas y queda bastante bien. Fíjense, nosotros tenemos aquí con ggplot, tenemos las gráficas para dibujar diferentes tipos hacer diferentes tipos de plots, fíjense, escalas. Es bastante simpática la documentación porque me da una pauta clara de qué es lo que yo tengo aquí, y pueden, fíjense, ese tipo de gráficas que salen. ¿Cómo es el esquema de trabajo de ggplot? Como les decía, es como si yo hiciera sumas o concatenaciones, pero en realidad no son sumas. Ustedes escriben ggplot, le pasan los datos, aquí van a colocar las variables, el AES es para especificar las variables, ¿sí? Entonces, con la que voy a trabajar, y le pongo el más, este más de aquí, es un operador especial bueno, para ggplot es un operador distinto al de una suma, sino es una concatenación de características gráficas. Y aquí le digo, ¿sabes qué? Hazme un tipo de gráfico, el geom point. Y me genera este tipo scatterplot que se llama en otros, lenguajes de programación como tal. Entonces, pueden generar aquí un montón de gráficas, se pueden generar histogramas, eh, se pueden generar gráficos de barras, se pueden generar pies, se pueden generar muchísimas gráficas que son de interés, ¿sí? Entonces, ustedes tienen también aquí, incluso ellos dan cursos, si es que alguien desea ampliar conocimientos en esta área. Entonces, esta librería, yo aquí ya le voy a incluir de una vez en la parte de acá, yo ya la tengo instalada. Si ustedes quisieran instalarlo, como muy bien dice la documentación, install.package, y primerito la tdverse, ¿sí? Es esta librería que está acá. Están ambas enlazadas, si ven, tdverse. Y la segunda librería que ustedes deberían instalar, install.package, es ggplot 2. ¿Sí? Yo les dejo aquí, esto se hace solo una vez. Ojo, por favor, no nos olvidemos, los procesos de instalación de las librerías se hacen únicamente la primera vez, y de ahí ya solo les cargo con el comando library. Y eso después digo library, bueno, más que comando, con la sentencia library, y ya puedo utilizar. En mi caso, como yo ya tengo instalado, pues no tiene mucho sentido volver a reinstalar, porque sí toma un poquito de tiempo instalar estas dos librerías, les quiero ser súper sincero. Estas librerías instalan algunos paquetes, entonces, dependiendo de su máquina, dependiendo de la conexión, de la velocidad de la conexión que usted tenga a internet, pues sí va a consumir una buena porción de tiempo. Entonces, en este caso, yo solo diría library, y aquí ya me debería aparecer a mí si ven, yo tengo el tdir, tengo el tdselect y tengo el tdverse. Si una vez que está instalado y bien instalado, les aparece ya la librería para cargarle. Entonces, yo digo de nuevo library, y aquí voy a decir ggplot. Fíjense, yo tengo el jgrides, el gargle, etcétera, etcétera, pero voy a cargar el ggplot 2. Ejecutamos, y fíjense,
fíjense, ¿por qué es pesada esta librería? Porque cargó una serie de elementos. Ellos hacen un attaching automático del ggplot 334, creo que la última versión es la 335, tibble, tidir, reader, etcétera, etcétera. Y aquí obviamente me dice que puede haber conflictos. Esto es importante porque puede haber conflictos entre las diferentes librerías. Hay librerías que contienen los mismos nombres, ¿sí? Y eso puede generar a veces conflictos o que tienen funcionalidades similares. Entonces, en este caso, yo he cargado la tdiverse y ahora voy a cargar la ggplot. Y obviamente también ya la tengo disponible ahí. Entonces, con eso voy a poder hacer las gráficas un poquito más adelante. Vamos a ver también cómo utilizar esas librerías. Primera cosa. Segunda cosa, estas dos librerías no tienen o una librería gráfica no necesariamente tiene que contar con todas las opciones para que ustedes puedan hacer determinados tipos de gráficos, ¿sí? Por eso a veces yo aquí les voy a introducir un ejemplo muy simpático de cómo hacer un gráfico radial que quizá no está disponible de la forma que yo quiero, la forma que yo necesito en ggplot. También vamos a ver eso. Muy bien, entonces, dicho eso, vamos a nosotros ahora a ver cómo podemos graficar, cómo sacar un gráfico de barras, perdón, un box plot, un gráfico de cajas y bigotes que se dice que se conoce en español, en donde yo voy a considerar, quiero ver cómo están respondiendo los usuarios o los datos simplemente en función de las diferentes columnas, ¿sí? Entonces, aquí hay un truco que les puede servir. Hay una librería justamente que les permite combinar los datos, porque yo tengo que sacarle esto, como tengo ahora por columnas, no puedo sacar así la información directo, no puedo visualizar directamente el diagrama de cajas y bigotes. Entonces, yo lo que necesito hacer es instalar una librería que se llama Reshape que está justamente en su versión 2. Entonces les dejo aquí también el comando, install.packages, y se llama Reshape 2, ¿sí? Entonces esta librería es también de mucha utilidad, me permite manipular los arreglos, los data frames para sacar una representación distinta. Yo para poder dibujar un diagrama de cajas y bigotes no puedo hacerlo de la forma como están distribuidas las preguntas aquí, está todo por columnas. Les voy a mostrar ahora cómo podemos hacer eso de una forma muy sencilla y muy práctica. Entonces, una vez que le instalamos, pues yo simplemente le invocaría esta librería utilizando el comando reshape2, ¿sí? Entonces, yo la tengo instalado. Entonces ya se cargó, ¿sí? Fíjense incluso, mis estimados chicos y chicas, aquí lo que nos dice que hace un attach del paquete, pero ya existe un método que está disponible en otro paquete, en el TIDIR. Entonces, que ese paquete es enmascarado, entonces, para usarle por parte de las dos librerías, porque eso también puede ocurrir, que yo desarrolle mi propia librería y yo tenga funciones que quizá ya las utilizo otra librería. Muy bien. Entonces, dicho eso, ahora sí, pongámonos en acción. Tenemos ya ahora convertido todo a valores numéricos, que es lo que yo necesitaba, ¿sí? Entonces, vamos ahora nosotros a cambiarle la forma del data frame para poder modificar y representarle de forma adecuada a través de un diagrama de cajas y bigotes. Yo no quiero mostrarles el típico diagrama de cajas y bigotes donde dibujo una sola variable, porque justamente la parte compleja es tratar de representar esto como un set de variables, un set de cajas y bigotes que me salgan en una sola gráfica, bonitas, y que eso también después se puede introducir, por ejemplo, en LaTeX. Y eso va a tener realmente un plus, va a tener un valor extra para trabajar en ese sentido. Pues muy bien, ¿cómo podemos proceder? Pues yo me voy a crear un nuevo data frame, sí, que le podemos poner cualquier nombre que nosotros queramos. Por ejemplo, le puedo decir, qué sé yo, data.m. Eso también es otra característica interesante que tiene R, que yo puedo crear variables y con punto especificar subvariables o elementos dentro de esa variable grande. Entonces yo le llamo data m, puede ser cualquier nombre que ustedes deseen, y vamos a usar la función melt, ¿sí? La función melt es justamente la que me permite a mí combinar esto. Vamos a ver cómo me quedan los datos al final y ahí le vamos a entender exactamente qué hace esta función melt. Entonces, yo le voy a llamar aquí en mi data frame, data dfr, que era el que me parece que le había cambiado a numérico, sí, dfr, sí. ¿Y cuáles son las variables que yo voy a tener como identificadores? Y voy a decir id, vars, las variables que van a representar el identificador de quién es el que responde tal
o cuál pregunta, pues yo le voy a llamar simple y sencillamente usuario. Podemos poner comilla doble o comilla simple, esto es indiferente, entonces decimos usuario, ¿sí? En este caso, yo le digo aquí measure, las variables que voy a medir, las que quiero yo presentar en mi diagrama de cajas y bigotes, pues las que yo quiera. Yo voy a poner, por ejemplo, el caso con 3, 4 variables, que sería lo ideal. Entonces aquí ponemos, esto es igual a C, y aquí pongo los nombres de las columnas que deseo. En este caso se llamaban pregunta 1, 2, 3. No voy a poner la pregunta 1 porque esta tiene un valor, o pongamos como ejemplo la pregunta 1, 12 y 13, por poner un caso. 1, 12 y 13. Entonces pongamos pregunta 1. No quiero combinarles con la de la escala de Likert porque los valores están en rangos distintos. De hecho, incluso lo ideal no sería combinar con las otras porque quizá no responden a la misma escala, pero bueno, para el ejemplo, simplemente para ilustrar, pregunta 1, 2, 11 y 12. 1, 12 y 11. Perdón, 12, 11 y 2, 12 y 13, perdón. 12 y 13, 1, 12 y 13, perfecto, entonces 12 y 13, ahí estamos bien. Sí, entonces nosotros con esto, fíjense qué es lo que va a ocurrir cuando ejecutamos el data melt. A ver, aquí me da un pequeño error del usuario. Déjeme ver si se me cargó el usuario en el DFR. No estoy seguro si se cargó la usuario.id, perdón. Fíjense, me busca usuario, yo le puse usuario.id y le puse un nombre distinto. Perdón, usuario.id. Fíjense, se fue el error porque estoy haciendo referencia a que el identificador de los datos va a ser el usuario. Eso me dice quién respondió qué y las preguntas que yo quiero visualizar. Ahora veamos qué pasó con este data M, porque ¿qué hace esta función melt? Vamos a verle ahora, les va a llamar la atención. Fíjense, mis estimados, lo que ocurrió aquí. Le puso como una sola columna los usuarios y si ven que se repite, tengo usuarios hasta el 27, me parece que teníamos 27 ejemplos. Sí, déjenme confirmar en la hojita de Excel. Teníamos, sí, está hasta la 28 porque la primera fila es los nombres. Si ven, entonces coloca las respuestas de los usuarios y de acuerdo a la pregunta, me coloca las respuestas de los usuarios del 1 al 27, pregunta 1 y los valores que tiene. Y debajo de eso, fíjense lo que hace la función melt. Coloca, perdón, del 1 al 27 nuevo las respuestas, pero para la pregunta 12 que yo estoy seleccionando. Yo puedo seleccionar la cantidad de columnas que ustedes deseen. Fíjense, y de ahí del 1 de nuevo al 27 para la pregunta 13. Entonces lo que hace es simplemente el data frame que yo le tenía bonito, organizado como una especie de matriz con parámetros, con valores, con etcétera. Lo que hace esta función melt, ¿sí? Es combinarles en un solo bloque que se va repitiendo, ¿sí? En función de los usuarios. Entonces tengo el primer bloque, o sea, es como si les pusieran una sola columna, ¿sí? Combinar a las columnas y les ponen una sola para poder sacar la gráfica que yo necesito, este gráfico de cajas y diagrama de cajas y bigotes. Entonces, eso es lo que hace la función melt. Entonces, repito los parámetros, el data frame, el ID, cuál es la columna que identifica las respuestas, ¿sí? Ustedes pueden tener código, contador, la cédula de la persona que respondió, lo que deseen y las variables que yo quiero mostrar, medir, analizar en mi gráfica. Entonces, con el data M, yo ya puedo proceder a hacer las gráficas. Entonces, ahora viene la parte espectacular. Aquí viene el ggplot. Entonces, aquí les voy a poner un comentario cómo usar el ggplot, o la librería, mejor dicho, suena mejor, librería ggplot 2, que es, les digo, para mí es una de las librerías más completas que he visto para hacer gráficos. Déjenme darle un par de enters acá para que se vea mejor. Muy bien. Entonces, ¿cómo usamos la librería ggplot? Sencillo, nosotros vamos a tener un resultado. ggplot siempre le pone, y ustedes van a ver en la documentación, les pone como nombre de las variables P1, P2. Esto es para representar el plot 1, el plot 1, plot 2, plot, etcétera. Pero yo puedo poner el nombre que quiera. Yo le podría poner aquí gráfica, guión, resultante, como nombre y no hay ningún inconveniente. Por simplicidad le voy a poner P1 para ir después distinguiendo los diferentes gráficos que vamos a generar, P1. Y aquí nosotros pasamos a usar el ggplot, digo ggplot. Si ven, tiene algunas funciones. Realmente es una librería súper, súper grande que tiene una serie de métodos. Hay gente que hace realmente maravillas con estas librerías. Si nosotros vamos a ver al menos algunos de los fundamentos de esta librería para poder utilizarlos en nuestros reportes, tesis, en lo que ustedes deseen. Decimos ggplot
Y lo que hacemos aquí es pasarle el data frame que le llamé data.m. Le puedo poner el nombre que yo desee, ¿sí? Eso tampoco no hay ningún inconveniente. Y fíjense lo que a mí personalmente más me llama la atención y me gusta esta forma de que tiene R de programar y de hacer las cosas. Ustedes le ponen un más. Dicen, ¿sabes qué? De la gráfica que generaste hace un rato, le ponemos un más y dice, lo que viene después del más es las modificaciones que voy a hacer. Puedo cambiarle el tema, puedo cambiar colores, puedo cambiar un montón de combinaciones distintas en función de lo que yo necesite. Entonces le pongo un más. Si ustedes le dejan solo la gráfica así, pues, y le pongo acá abajo P1, sí, este es también el secreto para poder visualizar, pues me va a salir una cosa que realmente no tiene nada por aquí. Solo hizo un ggplot. Bueno, ¿y por qué pasa esto? Porque yo no he especificado el tipo de gráfica que quiero que presente ggplot en pantalla. Yo solo es prácticamente dicho, ¿sabes qué? Vas a graficar con este set de datos o con este data frame en este caso. Pero por eso me sale, si ustedes ven aquí, un recuadro de color gris. No tiene nada. Y ese recuadro de color gris apareció justo en el instante que yo le puse P1. Si ustedes ven, le puse P1, ahí me mostró. Si eso no, tengamos en mente, ya vamos a ver después para qué nos sirve. Entonces, vuelvo ahora a completar. Le digo más, ¿sí? Le digo más y aquí yo tengo que indicar qué quiero hacer. Entonces yo le voy a decir, ¿sabes qué? Me vas a dibujar un geom-boxplot. Entonces aquí salen todas las gráficas que hay. Si ven, Outline, Bar, Bin 2D, Blank, etc. Entonces yo lo que quiero es un boxplot. Le pongo boxplot y aquí me va a pedir los parámetros. Entonces aquí en los parámetros simplemente en AES, recuerden que eso estaba en la documentación que les mostré de la página, aquí yo tengo que indicar cuáles son las variables. Entonces digo, para mí la variable X va a ser el usuario punto .id, me parece que le pusimos el nombre en la hoja Excel, sí, usuario.id, y quiero que me muestre los valores, el value, sí, el value, pero ¿de dónde? Recuerden que mi data frame tiene un objeto llamado value. Esto es lo que nosotros hicimos con la función melt. Recuerden, la melt cogía las columnas y les apilaba en una sola para poder dibujar o analizar en este caso. Entonces, Y es value, hace referencia a esta columna llamada value. Aquí tengo el usuario.id y aquí tengo la variable, ¿sí ven? Variable. Y el siguiente parámetro que yo le voy a decir es fill. ¿Cómo quiero que me pinte por colores de acuerdo a la variable? Por eso le apilamos así. Fíjense, le apilamos así para que me pinte de acuerdo al color que tiene el color, de acuerdo a la variable que estoy analizando. Entonces le digo fill que me haga de acuerdo a la variable. Perfecto, perdón, variable sin S. Y si nosotros ejecutamos esto ahora, aquí le voy a poner P1, fijarán, voy a ejecutar, doy un enter, no pasa nada, no se ve nada, pero si le doy un enter más, fíjense qué es lo que ocurrió. Le voy a hacer un zoom para que se pueda ver mejor. Vean esta maravilla de gráfica. Me sale ya la gráfica. Obviamente, la caja y bigote, la caja y el bigote que está a la derecha, la de color azul, me va a salir más grande y me va a salir arriba. ¿Por qué? Porque todos los datos están en una escala distinta que iba entre 100 y 200, no recuerdo cuánto le pusimos del aleatorio, y obviamente las otras cajas y bigotes que están a la izquierda, pues tienen una escala con valores menores, una escala distinta. Por eso es siempre importante que si ustedes quieren visualizar, tengan claro, si quieren mostrar de esta forma la gráfica. A mí, por ejemplo, en este caso sí me sirve mostrarlo así, porque yo sé que estoy trabajando en escalas distintas, pero son de mucha utilidad. Y fíjense que a la derecha yo tengo ya la leyenda automáticamente colocada. Fíjense lo interesante de esto. Ahora, yo realmente les soy sincero, hablar de esta librería nos puede tomar realmente semanas, no solo unas pocas sesiones, sino semanas con todas las opciones que se tienen. Entonces, aquí ustedes, una vez que entienden la lógica de cómo trabajar, dicen, bueno, y ahora, por ejemplo, se me ocurre, a mí me gustan las gráficas con ciertas transparencias. ¿Cómo le pongo una transparencia? Hay un parámetro que, si no me traiciona la memoria, se llama alfa. Si nosotros le agregamos aquí, le ponemos coma, alfa, y le ponemos la transparencia. Entonces yo le pongo 0, por ejemplo, qué sé yo, 0,7. Si le ponemos 0,7, fijaránse qué es lo que va a ocurrir ahora con la gráfica. Fíjense, ya no es totalmente, digamos, reflectivo, no es totalmente, en este caso, un color sólido, sino ya me permite, puede tener aquí una pequeña transparencia. Ven incluso las líneas de fondo de la gráfica, de la grilla, ¿sí? Y se puede ver esas líneas divisorias. Y aquí, bueno, obviamente me muestra el canal de transparencia que estoy utilizando de 0,7. Entonces, este tipo de cosas se pueden hacer directamente con la librería ggplot. ggplot, como les digo, tiene
cientos de opciones distintas que ustedes pueden trabajar para hacer sus gráficas, sus análisis estadísticos, su soporte a la toma de decisiones. Ahora, la lógica va a ser la misma en todas. Si yo no le pongo aquí, por ejemplo, siempre parto con el P1 o P2, P3, P4, el plot que sea, le pongo ggplot y más, con esto voy combinando. Digo más, hay opciones que le pone aquí el tema, le puede colocar más cosas, eso realmente ya queda a criterio de lo que ustedes deseen hacer. En este caso yo lo único que quiero es ilustrar el ejemplo en el que yo voy a generar justamente una gráfica de diagramas de cajas y bigotes, que realmente es una gráfica súper potente y súper útil para los análisis que se hacen en general en el ámbito estadístico. Ahora, ¿cómo nosotros haríamos para insertar esto que acabamos de mostrar en una hoja, en un documento que me permita a mí generar un archivo de látex? Porque esa es la pregunta que me hacían ayer. Yo quiero exportar esto, profe, quiero que esto me funcione en una hoja de látex y que eso genere un PDF y yo después imprimo ese PDF y le digo a mi jefe, aquí está el reporte, tenga, esto es lo que hacíamos. Porque normalmente lo que hace la gente es utilizar, por más de que se utilice incluso el Office, hacen la gráfica en Excel, le copian, le pegan al documento de Word y el documento de Word exportan. La diferencia que tenemos con LaTeX, pues primero es la calidad, es para escritura científica. Y segundo, pues tiene una serie de herramientas que hacen muchísimo más eficiente el proceso de redacción de mis documentos. Yo puedo manejar citas y las citas se generan de forma automática. Yo puedo jalar de Google Scholar o de Scopus citas e introducirlas en LaTeX y el solito le digo, cambio un comando y el solito me dice, te hago orden alfabético, te cambio el estilo de citación de APA a IEEE, a Vancouver, a la norma que yo quiera. Hasta puedo crear mis propios esquemas si es que lo deseo. Entonces, ¿cómo haríamos para ir insertando esto en un documento de látex? Que esa es la pregunta que me hacían muchas personas el día de ayer. Pues la tarea requiere una librería. Les voy a indicar también el nombre que la librería que deben instalar. Primero, si nosotros damos clic en donde dice Tools, aquí hay una opción que dice Global Options. En Global Options, ustedes tienen, como ya les había mostrado la clase, digamos, la sesión de ayer del webinar, nosotros tenemos en Global Options todo lo que me permite cambiar la configuración de la máquina, por ejemplo, mejor, más que de la máquina, del entorno de ERE, general, etcétera, etcétera. Y aquí hay una opción que se llama SW Web, ¿sí? Entonces, esta opción de aquí me permite a mí crear archivos de látex, pero hay que tomar en cuenta algo súper importante y esto sí quiero serles muy claro y muy sincero. Si ustedes quieren generar archivos de látex, deben tener un compilador de látex instalado en su máquina, sea Windows, sea GNU Linux o sea MacOS. Entonces, hay varias opciones. Hay el TextLive, hay MacTeX, hay el Shinitex, creo que se llama, que es una versión liviana de compilador de látex. Yo personalmente en mi máquina tengo instalado el TextLive. El TextLive es pesado. No me acuerdo si pesa 2 gigas o algo por el estilo, pero tiene todas las librerías que se requieren. Yo prácticamente desde que lo he instalado casi no he necesitado instalar ninguna librería extra. Y hemos trabajado con artículos para IEEE, para Springer, para diferentes formatos y no tenemos inconveniente porque esa librería pues tiene ya todos los archivos necesarios. Ustedes simplemente, dependiendo de la distribución del sistema operativo con el que trabajen, ustedes dicen TextLive, aquí les va a salir, les voy a mostrar, es gratuito. Es esta es la versión que yo trabajo. El TextLive funciona, fíjense, incluido MacOS y también en Windows. Entonces, ustedes pueden descargar el, el DVD, el instalador. Y aquí, fíjense, esto es importante porque me gusta recomendar el TextLive, porque ellos ya tienen planeado qué van a hacer en el año 2022. Ellos en el año 2022 ya dicen, vamos a trabajar con Source Committed, vamos a hacer todo este proceso. Es una librería que está continuamente actualizándose y para mí es una de las más completas que yo he visto y he tenido la oportunidad de trabajar. Entonces, ustedes le dan clic en descargar, pues aquí tienen un instalador
un instalador para Windows que pesa alrededor de 20 megas. Tienen uno similar, un instalador y universal que es para instalar en cualquier lado, ¿sí? Y también tienen uno que es ejecutable gráfico. Y ustedes aquí pueden, con eso le llaman. Yo realmente en GNU Linux sugiero un sudo apt-get install TextLive, porque realmente ahí les va a descargar. También aquí hay una colección de DVDs, y todavía siguen trabajando con DVDs, no lo tengo claro por qué, pero pueden descargarse también el ISO. Entonces aquí están los ISOs. Fíjense, yo me he equivocado, era 4 gigas, aquí está lo que pesa el TextLive. Entonces ustedes tienen todo ahí, realmente pueden compilar, tienen para generar Ghost scripts, tienen para hacer conversiones, reducción de tamaño de PDFs, etc. Entonces hay dos caminos que ustedes pueden seguir. El primer camino es instalar la versión de látex liviana que hay un paquete que lo implementa R, que se llama Shinitex, si no me traiciona la memoria. Y la segunda opción es instalar el compilador completo. La pregunta es, ¿cuál instalo? Depende de si ustedes quieren hacer trabajo y si realmente van a usar el látex y aprovecharle para hacer diferentes tipos de documentos, pues pueden instalar ya el completo de 4 gigas. Pero si es para hacer cosas puntuales, pueden instalar la versión que está disponible para R también, pero teniendo en cuenta que si es que requieren después poner algún código, algún formato especial, pues les va a tocar bajarse lo que se conoce con el nombre de dependencias, esas dependencias de látex. Entonces, eso nada más tomarle en cuenta, igual les dejaré el link, aquí le voy a poner el link del TextLive para los que quieran descargarse e instalarlo. Le pongo aquí, le voy a poner como un comentario. Link descarga TextLive. Entre paréntesis les voy a poner látex. Le ponemos aquí el link. Perfecto. Entonces, volviendo a lo que estaba explicando, una vez que nosotros tenemos instalado ya sea la versión Shiny, la versión liviana o Light, no recuerdo el nombre exacto en R, o la versión TextLive o su correspondiente de acuerdo al sistema operativo, por defecto ustedes les viene aquí seleccionado la opción que dice SWIV. Entonces, yo les sugiero trabajar con el KNIT o KNIT R. Esta es la que debe estar seleccionada. Y aquí les va a decir cuál es el compilador de látex que hay, el PDF to LaTeX, que es el que normalmente se utiliza. El CLaTeX es otra versión, ¿sí? Ya depende mucho de cómo trabajan ustedes. Yo sugiero que se queden con estas dos configuraciones, porque si ustedes dejan la que está por defecto, el SWIV, esa de ahí tiene un esquema distinto al que yo voy a mostrar y no es muy recomendada. Yo he leído en varios foros y en varios tutoriales y un par de libros y sugieren realmente trabajar con el Canit. Y la mayoría de ejemplos que están disponibles y funcionan son con el Canit. Bien, entonces aquí también ustedes tienen una opción para abrir el PDF. Yo le dejo como opción, selecciono que no use el visor del sistema, sino el visor propio de el estudio, ¿sí? Que para mí es la mejor alternativa. Entonces, hechos ese par de cambios, pues ustedes ya van a poder crear documentos de látex. Entonces, simplemente dicen New File y por aquí debe haber un RNW, déjenme ver, por aquí debe estar. Aquí está. RSWIF, sí, ese es el formato es el archivo que nosotros vamos a crear. Si yo le doy un clic ahí y fíjense lo que hace automáticamente el editor en este caso. Me dio colocando los dos comandos que son fundamentales cuando uno va a trabajar con un documento de látex. El document class, que dice si voy a crear un archivo de estilo artículo, es un artículo el que voy a crear ahora, puedo crear un book, puedo crear un libro, puedo crear lo que yo quiera. Obviamente de acuerdo a las opciones que me da LaTeX. Y me abre siempre la opción Begin Document y End Document, ¿sí? Que es para indicar dónde inicia y dónde finaliza el documento. Nosotros podemos hacer aquí algunos cambios. Por ejemplo, bueno, guardemos de esto primero. Voy a guardarle en la carpeta, voy a guardarle en una subcarpeta del documento porque se me van a crear archivos auxiliares. Quiero mostrarles todo el proceso que hace esto para poder generar el LaTeX. Entonces voy a crearles aquí voy a ponerle LaTeX R y dentro de esa carpeta voy a crear el archivo. Entonces aquí vamos a llamarle informe, ¿sí? Entonces la sugerencia siempre es ponerle RNW de extensión, R mayúscula NW.
Entonces tengo aquí a mi documento, si ven, me pinta de un colorcito especial. Y el primer cambio que vamos a hacerle aquí entre corchetes, ustedes pueden colocar las opciones que quieren que tenga su documento de látex. En este caso, yo le voy a indicar el tamaño de la hoja, que sería A4 paper. En Estados Unidos se usa mucho el tamaño carta, ¿no? Que es un poquito más grande que el estándar ISO A4. Yo personalmente prefiero el A4, pero ustedes pueden también poner, y pueden jugar aquí, pueden poner un A2, que sería o por ejemplo un A3, vamos en orden, el A3, que sería el doble del A4, y así hasta llegar al A0, que es una hoja gigante. Y aquí nosotros podemos poner el tamaño que queremos que tenga, el texto por defecto, 10 puntos, ¿sí? Y eso ya va a hacer que todo lo que yo haga en LaTeX, pues siga estos parámetros. Ahora, si ustedes quieren trabajar en LaTeX como si fueran un documento que normalmente se trabajaría con cualquier editor de LaTeX, por ejemplo, yo uso el TextLive, que ustedes pueden verle aquí, déjenme, no tengo a mano, TextStudio, perdón. Ese es el editor de látex que yo uso personalmente. Entonces, si ustedes quieren tener todas las opciones que se pueden trabajar normalmente en un editor, pues es bueno que ustedes carguen los paquetes necesarios. Entonces, yo, por ejemplo, un paquete que suelo sugerir es el use package. Sí, aquí hay varios paquetes. Hay uno que es particularmente bueno, que es para el español. Voy a cargar la opción Spanish y se llama Babel. Babel. Entonces, con esto ustedes pueden decir, mi documento va a estar escrito en español, va a estar escrito en inglés, sí, va a soportar tildes, etcétera, etcétera, pero para que soporte los tildes tenemos que activar la opción de UTF-8, que con eso ustedes pueden tener caracteres incluso hasta en coreano, en japonés, en cirílico, en cualquier idioma. Entonces aquí vamos a ponerle vamos a ir poniendo en los comentarios, aquí perdón si es látex, es porcentaje, soporte para idioma español. Esto es súper importante del idioma. Vamos a guardar el documento, bueno, me pide guardar como UTF-8, no hay problema. Vamos a cargar entonces use package. Entonces aquí yo lo que voy a hacer UTF-8. Esto se maneja también en los lenguajes de programación y el paquete se llama, ¿sí? Input encoding, ¿sí? Bien, entonces fíjense, hemos cargado dos paquetes, uno para el idioma y otro para que yo pueda escribir con tildes. Entonces, si es que yo voy a escribir con una tilde o con una ñ, no me va a dar error, porque normalmente esto está pensado para el inglés, ¿sí? Entonces, vamos a también cargar un paquete para poder colocar, me pidieron que les indique cómo colocar las gráficas. Entonces, yo no puedo poder colocar gráficas en LaTeX si no cargo el paquete de LaTeX para generar y trabajar con gráficas. Entonces, se llama graphics, el paquete use package, espero no equivocarme, graphics, porque son algunas sentencias de código, ya, graphics, ya. Entonces, tenemos el use package, el Babel, que es para el idioma el español, el use package input encoding, input enc significa eso, input encoding, que en este caso estoy trabajando con el UTF-8, el graphics, que es para insertar gráficas, o sea, los plots que voy a hacer, plots que se harán desde R. Y aquí soporte para tildes y caracteres especiales. Esto es importante porque hay gente que requiere poner algún carácter especial en la escritura, pues puede manejarle sin ningún problema. Otro paquete que a mí personalmente me gusta mucho es el ASMAT. Este paquete me permite, perdón, ASMAT. Este paquete me permite a mí trabajar toda la parte de fórmulas. Entonces, ahora vamos a poner una formulita muy simpática que recuerdo que planteó alguna vez cuando estudiaba física Isaac Newton. Isaac Newton planteó cómo se representaba la fuerza de atracción gravitatoria entre dos cuerpos celestes. Decía, es directamente proporcional a su masa e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa multiplicado por la constante gravitacional. Recuerdo porque era bonito eso cuando se estudiaba me parece que en los últimos años de colegio vimos algo de eso. Entonces, vamos a poner esa formulita que es sencilla. La fuerza gravitatoria es G, la constante universal, por masa 1 por masa 2 dividido para radio al cuadrado. Entonces, este paquete es para insertar fórmulas matemáticas, ¿sí?
Entonces, fíjense, todos estos paquetes, ojo, y esto quiero ser súper claro, hasta aquí yo no he puesto una sola línea de código de R. Todo esto es propio de LaTeX. Y si ustedes quieren manejar fórmulas y también tener soporte para otro tipo de ecuaciones, pues también podrían insertar el AMS Sim, ¿sí? Para símbolos especiales, ¿sí? En la parte matemática. Fórmulas y símbolos, ¿sí? Entonces, nosotros con esto vamos a poder manejar todo lo que ustedes requieran. Y hay un paquete que a mí personalmente también me ha ayudado mucho cuando estoy haciendo ejemplos o demos, que es el Lorem Ipsum. Lorem Ipsum corresponde a un texto, no sé si es romano, me parece que es de la época romana, en donde era un poema muy largo. Entonces, eso me genera texto cuando quiero rellenar para probar cómo me va a quedar un archivo, para yo no estar escribiendo 10 párrafos, pues me viene bastante bien. Si yo pongo use package Lorem Ipsum, sí, Ipsum, sí, con eso nosotros podemos trabajar ya. Vamos a hacer una primera prueba de compilación porque si no nos vamos de largo. Muy bien, entonces ustedes aquí lo que pueden hacer es colocar el título, title, entonces por ejemplo, ejemplo de generación de informes desde, en LaTeX, pongámosle, en LaTeX usando R. Ese va a ser nuestro título. Yo le puedo poner ahí el título que desee. Si lo voy a poner, por ejemplo, también pueden poner ustedes autor. Le voy a poner mis siglas nada más. Solo por poner un ejemplo. Pueden poner el nombre completo, Juan Pérez, lo que ustedes deseen. Y si desean, podemos poner también la fecha. Se hace con el comando date. Después de esto, yo le voy a decir aquí que me cree el título. Les digo make title. Sí, make title. Entonces el comando make title lo que hace ya es compilar este bloque y me genera ya título, fecha, autor, fecha, perdón. Y aquí así ya podemos nosotros ya poner las secciones, ¿sí? Yo puedo poner una sección que se llame, qué sé yo, introducción. Introducción. Entonces aquí yo tendría que escribir varias cosas, ¿sí? Entonces se me hace un poquito pesado tener que escribir mucho texto. Entonces yo lo que puedo hacer aquí es utilizar el comando lorem ipsum. Entonces pongo lipsum, lorem ipsum, y le pongo los versos que quiero cargar de ese poema, por ejemplo, del 2 al 4. Déjenme, espero no haberme equivocado porque son algunos comandos y ahí va, le damos clic en compilar, fíjense. Y, ¿qué ocurrió aquí? Begin document. Me dice, fíjense, no encuentra el begin document, ¿sí? Porque esto debería estar, a ver, use, aquí me comí la E, perdón, use package. Déjenme ver, estar bien, use, lo he escrito totalmente mal, use package. Tal vez sea eso lo que me está molestando. Ah, sí, qué alivio, te escribí mal, use package. Fíjense, ya me genera. Entonces, esto es lo que tiene el poema. Fíjense, ejemplo de generación de informes en LaTeX usando R. Bueno, este es el autor. La fecha no me colocó. Podemos checarle luego qué es lo que pasó. Y fíjense, Namdur, Lígula, Fringilla, etcétera. Este es un poema real, ¿no? Sí, que lo ponen como ejemplo en LaTeX cuando yo quiero rellenar textos. Entonces, yo le pedí que me cargue del 2 al 4, los versos del 2 al 4. Y entonces ahora sí, ya por fin podemos ya introducir el código para colocar ya la figura o cualquier ecuación o cualquier cosa que yo desee. Muy bien, entonces, ¿cómo hacemos aquí? Ya tengo la introducción, entonces aquí puedo decir cómo se aprecia en la figura. Vamos a ver cómo hacemos la referencia a las figuras. El valor de la pregunta 13 tiene una media y entonces aquí podemos poner el texto que queramos. Ahora, ¿cómo jalo lo que yo tengo escrito en LaTeX, perdón, en R? ¿Cómo le jalo desde allá y le hago que se compile y se genere una imagen para introducirle aquí en, en LaTeX y generar ya un informe bonito? Y antes de olvidarme, les muestro qué es lo que ocurre con el archivo. Por eso le puse una carpeta aparte. Fíjense todo lo que generó. Me generó el archivo de LaTeX, el de LaTeX puro, que si yo le abro con otro compilador se supone que debería funcionar. Bueno, a menos que de las gráficas había que ver cómo queda esto después generado. Aquí está un concordance.txt, está un log,
está el syntax.gz, que eso también es propio de compilador de LaTeX, y aquí está el archivo. Fíjense, a partir de ese archivo le genero todo ese bloque para que yo pueda trabajar con ello. Entonces, ahora sí, dirán, bueno, y podemos insertar ahí las librerías, todo eso. Eso es lo espectacular. Yo puedo poner aquí un library, decir, necesito esta librería y cargar el código y dibujar lo que desee. De hecho, vamos a tratar de insertar esta gráfica que está en la parte inferior derecha, ¿no? El de la diagrama de cajas y bigotes. Vamos a tratar de colocarle en este archivo de LaTeX y que se me genere bonito todo con el PDF. Entonces, aquí hay que seguir una regla básica que es respetar el código propio de LaTeX. En LaTeX yo digo begin figure y tengo que cerrarle siempre con el end figure, ¿sí? Y acá adentro voy a poner el código que me compila y me genera ya la gráfica, ¿sí? Pero no puedo mezclar, y esto es obvio, creo que esto es obvio para todos, no puedo mezclar un lenguaje de prácticamente programación, que es como sería el LaTeX, un lenguaje para escritura científica, si queremos llamarle así, no puedo mezclar con el código de R, ¿sí? Entonces no tiene, eso no es factible hacerlo así nomás. Entonces hay un comando especial que les voy a mostrar ahora mismo, que ustedes le ponen símbolo de menor menor y símbolo de mayor mayor igual. Es medio raro así, pero bueno, es la sintaxis como la han hecho los desarrolladores de R, a mí no me parece incómodo, y le cerramos con una arroba. Todo lo que ustedes pongan dentro de este bloque sintáctico, pues va a ser código de R, que se va a compilar, se va a ejecutar y me va a dar como resultado y le va la figura que yo quiero que después se visualice. Todo lo demás que pusimos es látex puro. Eso ustedes van a encontrar en documentación, en tutoriales, en libros de látex puro. Ahí yo realmente no tengo mucho que decir, ¿sí? No tengo mucho que decir en ese sentido, porque es látex puro, ahí no hay nada de R. Aquí viene la parte de R. Fíjense lo interesante de esto. Aquí yo voy a colocar. Aquí nosotros podemos especificar algunos parámetros, porque si voy a colocar una figura, pues para las figuras podemos poner los parámetros. Yo le puedo poner aquí fig, el nombre que desee. Sí, y aquí empiezan ya a aparecerme opciones, como ustedes pueden ver aquí en pantalla. Primero, yo tengo una opción de eco. Eco que se usa, que es algo que se usa incluso en las terminales, en las consolas de GNU Linux o en los archivos .bat, que es que me muestra la ejecución del código que está llevando. Vamos ahora a activar y desactivar y ver qué variante tiene. ¿Sí? Entonces le digo echo igual a true y tengo que decirle fig. Y aquí puedo establecer el tamaño. El tamaño de la figura, no recuerdo si es en pulgadas o centímetros, pero podemos probar ahora a jugarle porque son muchas cosas, no puedo retener todas en mente. Podemos decir, por ejemplo, ponerle un tamaño de 4x4. Fig.height debería ser el otro parámetro, 4 igual. Y tengo un parámetro también que suelo sugerir utilizar, que es el align. Si es que está, y fíjense, ya me muestras incluso las opciones, no tengo ni que decirlo de memoria. Default, el que va a colocarlo látex, left, right o en el centro. Entonces yo voy a tratar de centrar la figura, ¿sí? Entonces tengo esos parámetros y ahora sí, aquí voy a insertar el código. Entonces aquí voy a utilizar lo que hicimos hace un ratito. Voy a cargar las librerías que estoy utilizando. No el install, obviamente, cuidado, no el install, sino solo las librerías. Por eso es bueno, y vuelvo y repito, usar este esquema. Pruebo en R puro, que funcione, que se genere la librería, y de ahí jalo al látex, porque estamos haciendo un trabajo que no es sencillo, que sí coge la mano. Si ustedes tratan de hacerle todo directo en látex, pueden encontrarse con doble problema, porque les puede salir un error propio de R y encima uno de látex, entonces les va a complicar muchísimo la edición y el desarrollo del código. Entonces, mi sugerencia es simplemente le hacemos en R, vemos que funcione bien, que se me genere la gráfica y le pego después acá. Si ya tienen más experiencia de trabajo en látex, si lo manejan muy bien, pues ya pueden hacer directo acá sin inconveniente. Yo le voy a quitar aquí solo, me estoy copiando del script que estábamos haciendo, voy a quitarle aquí lo que decía los install, porque yo no necesito instalar esto aquí, si es que obviamente ya lo tengo una vez hecho en R, simplemente llamar a las librerías. Guardamos esto aquí, ¿y qué más hacemos aquí? Pues vamos a traer la gráfica que hicimos, la lectura, vamos a hacer todo esto de aquí, voy a jalarle todito esto hasta acá, hasta ggplot, y le vamos a pegar aquí. Entonces aquí, ¿qué estoy haciendo? Leyendo el data frame, haciendo una copia del data frame. Esto tengo que checar porque no recuerdo si es que esto es un paso por referencia, paso por argumento. Pero bueno, ya le revisamos. Genero las escalas, el for, y aquí hago este proceso. Bueno, pues veamos cómo nos va ahí.
Y fijémonos qué es lo que ocurrió. No sé si me... a ver, fíjense lo que ocurrió. Intento colocarle acá a la gráfica. Esto es lo que hace el comando echo true. La gráfica salió medio mal acá, pero bueno, ya la vamos a corregir. Fíjense qué es lo que ocurre aquí. Me dice library, el comando, cuando ustedes le ponen echo, aquí, echo true, me imprime todas las sentencias que son propias de él y les incrusta en el informe, que es espectacular, porque ya no tengo que volver a escribir. Fíjense, cuando yo cargo las librerías del TDVerse, me salía ese mensaje en pantalla. Y ahí están todos los comandos que yo ejecuté. Fíjense. Si ustedes quieren esto que les salga bonito, pues simplemente aquí no hay para complicarse en este sentido, porque si ven, se hace medio largo, ustedes pueden darle un enter aquí si quieren, si necesitan introducir los comandos, que se vean los comandos, simplemente le separan así, le hacen algo más legible, más bonito, le pueden dar un enter, eso es algo que me encanta de R, nos permite trabajar así, entonces ahí ya se ve mejor, entonces aquí yo le puedo también esto dividir así bonito, si ven, entonces si le hago así, acá también le puedo dar un enter, todo lugar donde haya comas, yo puedo separarle así bonito. Voy a cerrar un ratito este informe que se generó y volver a compilar. Lo espectacular es que también le compila rapidísimo. Si ustedes tienen un buen editor de látex en su máquina, creo que está ahí. Fíjense, se arregló bastante. Se ve mucho mejor, ahí es legible. Sin embargo, tengo un problema con mi figura. La figura ni siquiera asoma. ¿Sí? Ya vamos a ver también cómo corregimos eso ahora mismo. Si ustedes recuerden que yo estoy aquí haciendo supuestamente referencia a la figura. ¿Sí? No tengo aquí la figura y cuando yo trabajo con figuras en látex, ustedes tienen aquí una opción que se llama TH. Yo le suelo poner el TH, que significa here, que me obliga a que se ubique aquí y es bueno que ustedes referencien la figura. Cuando hagan una tesis, un artículo, si ustedes van a colocar una figura y no referencian esa figura en el texto y no explican, pues no tiene sentido colocar la figura. Sí, entonces aquí nosotros decimos figura, ref, y aquí como, me olvidé aquí poner en la figura, se le debe poner el caption y el label. Si ustedes aquí pueden poner, ¿cuál era primero? Voy a ponerle caption, me parece que era caption el primero. Caption, entonces, figura 1, o podemos ponerle figura del diagrama de cajas y bigotes. Bigotes. A ver, perdón. Y aquí podemos ponerle label fig, dos puntos, figura 1. Yo le pongo así porque me es fácil después acordarme. Digo, cuando quiero que me muestren las figuras, pues fig y dos puntos y ahí van numeradas. Pueden poner ustedes de label lo que quieran. Pueden escribir aquí imagen 1, gráfica 1, lo que ustedes deseen. Es totalmente abierto. Entonces aquí ya le puedo poner fig, dos puntos, figura 1. Vamos a compilarle ahí a ver qué nos dice el señor látex. Si no, vamos a tener que desactivar el eco. Veamos, aquí se me fue algún error. Me da un error. Este ya es un error de látex. Fíjense el problema que nosotros tenemos ahí. Si es que yo le coloco, encima de eso, intento colocar el código directo, pues puedo tener problemas ahí. No recuerdo si va primero el label o el caption. Mil disculpas porque esto no recuerdo cómo el orden que iba, porque en mi editor me da colocando automáticamente ese parámetro. Fíjense, ahí al agregar esto me dio inconvenientes. Desactivémosle, por ejemplo, el eco. Pongamos el eco igual a false para que ustedes vean qué es lo que ocurre ahí. O tal vez el TH me está dando problemas. Podemos quitarle el TH también. No hay ningún inconveniente ahí. Le probamos. Porque si ustedes se fijaron al inicio, sí me estaba generando la gráfica. Sí, sí me estaba generando la gráfica. Ahí está la gráfica. Fíjense. El TH me está dando un poquito de problemas. Fíjense, y está ahí insertada la gráfica directamente. Obviamente me sale aquí figura 1, eso es lo espectacular de LaTeX también. Él numera automáticamente las figuras en función de lo que yo requiera, ¿sí? Yo no necesito indicarle manualmente qué es lo que se hace, ¿sí? Sino directamente. Y déjenme ver incluso si es que puedo quitarle los libraries de aquí, a ver si es que una vez cargados en el entorno me permite trabajar sin ello. Podemos también probar, no sé. Si no, fíjense, ahí me da problemitas en ese sentido. Fíjense, me dice
no encuentra el map, el ggplot, no se puede encontrar la función ggplot. Entonces, fíjense, eso es importante también tomar en consideración. Por eso aquí nosotros debemos cargar las librerías y en base a ello podemos trabajar de forma eficiente. Pero hemos logrado ya insertar, imagínense, hemos logrado insertar en LaTeX ya lo que devuelve el ERE, le estamos introduciendo directamente en LaTeX para que ustedes puedan trabajar con eso y generar sus informes. Les quedan unos informes realmente muy elegantes, muy potentes en función de qué es lo que quieren ustedes hacer con este tipo de tareas. Ahora, de aquí ustedes pueden trabajar, voy a poner otro lorem ipsum simplemente para mostrar un ejemplo. Ya le voy a poner aquí, por ejemplo, los versos del 5 al 7, o qué sé yo, del 5 al 6, para no ser muy largo. Y aquí ya pueden trabajar como normalmente ustedes han venido trabajando en LaTeX, begin equation, sí, la ecuación que les ofrecí hace un momento, end equation. Entonces aquí yo puedo decir, era F mayúscula. F mayúscula es igual a G. Hacemos un C dot. Aquí hacemos un frac, un quebrado. Entonces hacemos masa del cuerpo 1 por masa del cuerpo 2. Y el... Permítanme un segundo, creo que no veo bien aquí qué pasó. Aquí es un producto, debería estar... Se me puso el insert, perdón, ya. C dot, a ver, masa del cuerpo 1 por masa del cuerpo 2, y esto dividido para el radio al cuadrado, o la distancia al cuadrado de los dos cuerpos celestes que se tienen en análisis. Déjeme ver qué dice undefined control sequence, begin equation, end equation. C dot, perdón, está mal escrito. Fíjense, esos son errores ya propios de LaTeX. Yo me equivoqué, en lugar de poner el punto del producto, puse CTDO y ya le dañé. Entonces, ahí ya son cosas de LaTeX. Es por eso sí. Fíjense, ahí está la fórmula que planteaba Isaac Newton, la fuerza de atracción entre los dos cuerpos que tienen masa 1 y masa 2. Está colocado ahí como ejemplo. Y de ahí ustedes ya pueden ir reinsertando cualquier cosa que deseen de las figuras. Yo le he tratado de hacer con la ggplot, que es una librería mucho más potente, más completa, y a su vez es un poquito más difícil de manejarle, pero vale la pena porque ahí podemos hacer todo tipo de gráficas. Y ustedes simplemente deben seguir la lógica que les acabo de indicar en este documento, ¿sí? Yo les voy a dejar igual el documento. También el otro que hicimos, el script, el original, el 1, ¿sí? Si ustedes ven aquí. Y el script 2 que estoy haciendo ahora. Esto en cuanto a las gráficas que tenemos con ggplot. Antes de olvidarme, también hay un comando espectacular que usted se va a encontrar con mucha frecuencia en tutoriales y en libros, y que a veces a uno como una persona nueva que está trabajando en R, todo eso le puede causar un poco de confusión, que es el comando, el pipe que existe en GNU Linux. Sobre todo los usuarios de Windows, eso les puede causar un poco de confusión, porque en Linux, yo puedo hacer cosas como estas. Puedo decirle ls. El ls me saca un listado. Chévere. Yo puedo decir ls de este resultado. Me buscas las cadenas que tengan la palabra, por ejemplo, o la extensión .txt, no sé. ¿Sí ven? Entonces, el resultado del ls es un listado de archivos. Ese resultado yo de una le vuelco con el comando pipe. Esto lo pueden hacer en sistemas operativos GNU Linux. Me parece que incluso la Windows ahora está soportando el subsistema de Linux, y también podrían hacer con una terminal de Linux, instalan este subsistema de Linux en Windows. El resultado de este comando yo le mando al comando grep, y el comando grep de todo ese resultado dice búscame todos los que acaben con extensión txt. Y puedo hacer cosas más complejas con eso. Digo, de todo lo que me sale, de los TXT que me sale, ¿sabes qué? Dame haciendo un WC-L. Cuéntame cuántos hay. Hay 14 en total. Entonces, esto se llama pipe. Sí, es un comando de redirección de resultados. Eso se puede hacer, eso se hace, mejor dicho, se usa con mucha frecuencia en R. Entonces, en R yo puedo hacer cosas como esta. Les muestro. Voy a crear un vectorcito de números del 1 al 10. Esto ya lo hicimos, normalmente si ven, crea acá abajo un vector, un arreglo de 10 números. Pero yo puedo utilizar el comando de redirección
que es porcentaje, símbolo de mayor que es, no me traiciona la memoria, porcentaje. Entonces digo, ese resultado ahora mándale a otro comando. Entonces yo tengo un comando que se llama sum en Python, perdón, en R, que me permite hacer una suma. En este caso yo solo le digo sum y fíjense, oh, sorpresa, estos 10 números que generé aquí, le devuelve la suma al comando suma. Y el suma coge y hace el resultado de los 10 números y le aplica la operación, que en este caso es suma. Y fíjense, me salió 55. Y un paso más allá. Y yo puedo ir esto y le digo ahora, redirígeme este comando, ¿a dónde? A raíz cuadrada. Saca la raíz cuadrada de lo que venga. Entonces, pum, raíz cuadrada de 55 es 741. Entonces, esto les muestro porque se usa también en el ggplot y otro tipo de gráficas usan este comando para el resultado de ggplot, por ejemplo, mandar a otro lado y eso a otro lado. Y ustedes ven, si ven un tutorial o un libro en internet, van a decir, ah, ya, ese comando yo sí sé qué hace. Es para redireccionar el resultado de una operación a otra y puedo redireccionarle a otra y a otra y a otra y a las que desee. Antes de olvidarme también, funciones. ¿Cómo crear funciones en R? Ustedes pueden crear funciones en R para realizar realmente cualquier operación matemática que ustedes gusten, incluso operaciones de estadísticas. Alguien dice, y yo puedo trabajar para crear una función para hacer un cálculo estadístico de acuerdo a lo que yo requiera. Sí, se puede hacer. Se puede hacer eso sin ningún problema. Entonces, ¿cómo podemos trabajar con las funciones? Pues yo puedo decir mi función, puedo decir mi función, y le vamos a asignar a esta variable una función que haga cualquier operación que yo quiera. Entonces yo simplemente le digo function, porque eso también va a encontrarse en tutoriales, en libros, si desean seguir investigando de eso, porque vuelvo y repito, es un lenguaje súper potente. Como ustedes acaban de ver, puedo hacer muchísimas cosas con este lenguaje. Les digo function, entonces aquí le paso entre paréntesis las variables que yo quiera. ¿Qué si yo podríamos hacer aquí una función que haga algo simple, solo para ilustrar el ejemplo, una suma de dos números? Ya yo le paso las variables A y B. ¿Sí? Puedo ponerle cualquier nombre. Podríamos hacer lo mismo con la función de la serie de Fibonacci, que ahorita me acabo de acordar el nombre, Leonardo de Pisa era el que no recordaba ayer. Entonces aquí tenemos, esta función recibe dos parámetros. Entonces yo digo, muy bien, entonces el resultado de esta función es A más B. Entonces, la ejecuto y esa función ya queda en memoria, ¿sí? Queda en memoria almacenada para yo poder utilizarla cuando requiera. Si ven, acá me salió un recuadro en la parte superior derecha de mi entorno de R que me dice función es mi función. Y dice, ah, te acabas de crear una función. Y cuando le doy doble clic me muestra la función. ¿Sí ven? Eso es lo interesante de este entorno. Entonces, ¿cómo usamos la función? Pues simplemente digo mi función y le paso, y aquí me dice, fíjense, ya me muestra hasta la documentación, le digo, perdón, 3 y 4, que me haga la suma de los dos números. ¿Sí? Perdón, me escribí mi function, mil disculpas. Y sale 7, ¿sí ven? 3 y 4, 7. Con esto nosotros podemos aplicar realmente en cualquier función que ustedes deseen hacer. Ustedes pueden hacer funciones para escribir archivos, para guardar archivos, para trabajar con un montón de datos en general. Otras cosas, solo quiero dar una pincelada de algo puramente estadístico que se puede hacer en R. Las famosas regresiones. Entonces aquí vamos a hacer un ejemplito de regresión. Vamos a hacer una regresión lineal simple por cuestiones de tiempo. Voy a ponerles aquí un ejemplo y vamos a aprovechar el LibreOffice, mi LibreOffice Calc. Fíjense, por favor, voy a crear aquí dos variables. ¿Para qué me sirve una regresión lineal? Una regresión lineal, en general las regresiones me permiten saber si es que dos variables están relacionadas o no. Ejemplo, está relacionado las horas de estudio que dedica un estudiante universitario, un estudiante de posgrado, de escuela, de colegio, de cualquier nivel. Están relacionadas las horas de estudio con las notas que obtiene, con su rendimiento académico. Sí o no, ¿cómo saberlo? Está relacionado la cantidad de horas de ejercicio que hace una persona a la semana con su nivel de fuerza muscular, sí o no. Está relacionada la cantidad de tabaco o de cigarrillos que una persona fuma al año con la probabilidad de tener una enfermedad catastrófica, sí o no. Entonces, todo este tipo de preguntas se pueden responder con las regresiones, con los modelos estadísticos que buscan explicar la causalidad
de dos o más variables. Entonces aquí yo les pongo un ejemplo. Yo tengo una variable, pongamos x1 y y1 y y2. Entonces vamos a hacer algo intencional para que ustedes vean cómo con R podemos descubrir con tres lineecitas de código estas situaciones. Yo voy a crear aquí una variable X, no importa, vamos a ponerle un ejemplo súper sencillo, qué sé yo, con 27, 28, 30 valores que simplemente van a ser valores que van ascendiendo. Y acá voy a crear una variable que va a ser un aleatorio intencionalmente vamos a hacer un aleatorio entre 10 y 30. Y acá vamos a hacer que esta variable y dependa del valor de x. Entonces vamos a decirle que esto va a ser igual al valor que tiene x multiplicado por 7 más 3. Y ya está. Entonces, obviamente, aquí existe una relación de datos entre, en este caso que yo estoy creando aquí, existe una relación de datos, una relación entre las variables x y y2, porque y2 está calculado en función de esto. Entre y1 y x no existe relación. Entonces esto podemos sacar con una curva de regresión lineal simple, porque en este caso la relación que existe entre estas dos variables es lineal. Hay otros tipos de relaciones que son de otro orden y de otro tipo, vale la redundancia, que se pueden utilizar y analizar a través de modelos estadísticos, igual con R. Y yo no voy a entrar en eso porque ese sería un tema de tocar y hablar de toda la parte estadística y de muchos otros aspectos. Simplemente aquí voy a ponerle ejemplo regresión. Solamente para que ustedes vean lo que se puede hacer. Ingeniero, Sí, tenemos una pregunta en el chat que nos dice cómo se aplica el mismo tipo de letra a la gráfica. a la gráfica. A ver, veamos la pregunta. Ya, déjenme que se compile. Entiendo que se refieren a esta letra de aquí con respecto a la letra de acá. Bien, justamente el ggplot tiene la posibilidad de que ustedes puedan cambiar los tipos de letra. Yo lo que sugeriría aquí, y no hay ningún problema, les puedo dejar también una entrada, una documentación de eso, de más parámetros del ggplot. En el ggplot hay la opción de cambiar colores, temas y varias cosas. Incluso puedo hasta modificar la grilla del fondo. Si ustedes quieren colocar, y es una pregunta que me parece interesante, si ustedes quieren colocar que este tipo de letra, por ejemplo, dice usuario y estos números, esté en concordancia con la gráfica que tengo en LaTeX, pues la sugerencia sería utilizar el parámetro de ggplot para establecer el tipo de letra. Si yo les puedo dejar eso sin ningún problema en el ejemplo que voy a compartir con Paul, le podemos dejar colocando eso. Y la otra opción es modificar el tipo de letra que maneja el documento, que realmente yo no le veo eso muy la mejor opción porque este es un tipo de letra estándar que es por ejemplo, el Times New Roman o similar que se utiliza en los documentos científicos. Entonces, yo les voy a dejar una serie de comandos porque hay como cambiar el tipo de letra, cambiar los fondos de la grilla, se puede utilizar temas minimalistas en donde yo resalto los bordes y dejo el relleno en blanco o vacío. O sea, realmente se pueden hacer muchísimas cosas con el ggplot. Yo les voy a dejar una entrada para una documentación donde ustedes van a ver todas las opciones que yo tengo. Y el de la letra, les puedo dejar un ejemplo también sin ningún problema para que puedan considerar eso en los archivos o los trabajos que vayan a hacer. Veo que también hay una pregunta que hacen del autocompletar para látex. Esa es una buena pregunta. Yo eso sí tendría que darles revisando porque en el caso de esto, nosotros no estamos utilizando un editor de látex puro, estamos utilizando un editor que es de R. Entonces habría que ver, les puedo dar checando si es que hay un paquete que me permita tener el autocompletar aquí disponible como tienen otros editores. Como tiene el mismo R, ¿no? Cuando hago comandos de R, es una pregunta muy interesante. Entonces, es esa del tipo de letra le puedo incluir y la otra me puedo comprometer a revisar. Si es que alguien desea, les puedo dejar igual mi correo, mi número, me pueden escribir con toda confianza y en lo que pueda ayudarles, pues con mucho gusto, porque la idea es compartir conocimiento. Nosotros somos al menos de filosofía software libre, de poder hacer comunidad, de aunar esfuerzos, como siempre decimos en las instancias que estamos.
Muy bien, entonces, dicho eso, voy a guardar el archivito porque nos va quedando poco tiempo. Quiero por lo menos mostrarle lo de las redes neuronales. No voy a alcanzar a codificar desde cero, por suerte, si tengo, preveyendo esto, sí le guardé un ejemplito que hice alguna vez de eso. Voy a simplemente exportar los datos para mostrar la regresión y con eso poder cerrar. Aquí le ponemos regresión CSV. Quiero mostrarles esto, la regresión y la red neuronal, y con eso podemos nosotros concluir con éxito este primer webinar introductorio. Muy bien, entonces vamos a leer los datos aquí. Data frame, vamos a ponerle regresión. Sí, entonces voy a utilizar el comando que directo, más bien voy a copiar acá para ahorrar tiempo y no estar escribiendo esto. Muy bien, entonces hacemos un read CSV. Aquí vamos a leer el archivo llamado ejemplo regresión. .csv. Leemos el archivo de regresión, perfecto, está especificado aquí. Y aquí vamos a crear dos modelos. La regresión lineal, en este caso puede ser que analiza dos variables, la variable independiente es X, la variable dependiente es Y, o se puede trabajar con un modelo de regresión lineal, perdón, múltiple. Sin embargo, por cuestiones de tiempo y de practicidad, yo voy a hacer con la más sencilla de entenderle, que es la regresión lineal simple, que analiza dos variables, X contra Y1 y X contra Y2. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, modelo X, Y1, ¿sí? Entonces, aquí nosotros decimos LM. Es linear model significa este LM. Y simplemente aquí lo que nosotros decimos, los datos son df reg que acabamos de leerle. ¿Y cuál es la fórmula que quiero yo o cuáles son las variables que quiero validar? Pues simplemente X, pongo el signo de virgulilla, esa línea horizontal ondulada que está que aparece sobre en la parte de arriba de la ñ, y digo Y1. Damos un Enter y aquí puedo decir Summary, muéstrame un resumen del modelo X y Y1. Y fíjense, aquí ya me hace todo el análisis estadístico con una sola línea de código, en este caso para el modelo de regresión lineal simple. Y aquí hay unos parámetros que son súper importantes, que son los p-value. No voy a entrar a explicar todos los detalles, pero el p-value es el que me habla de la significancia. Mientras más pequeño sea este parámetro, pues va a ser mejor. Esto quiere decir, aquí, leyéndole a primera vista y viéndole tal cual como está esto, no hay relación ni dependencia entre Y1 y X en general, porque el p-value es altísimo. Sí, el t-value también no es tan alto en este caso, aquí funciona lo contrario, ¿sí? Y el R ajustado, el square, es 0.030. Ahora veamos qué ocurre con el modelo de regresión, en el que yo no analizo la regresión 1, sino analizo la regresión con Y2, perdón. Ponemos Y2 aquí, son los mismos datos, solo vamos a cambiar el nombre al modelo, y aquí le ponemos modelo XY2. Y hacemos un summary del modelo XY2. Fíjense. Bueno, aquí es cosa rara que pasa, que es perfecta la curva de ajuste. Fíjense la diferencia, me sale 3 asteriscos de significancia. Esto quiere decir que hay un ajuste perfecto. Y fíjense, aquí me muestra el warning. Perfect fit, dice, perfect fit, porque hay un ajuste perfecto, cosa que es muy raro que se encuentren en datos reales. Por esos datos sintéticos, pues ustedes lo pueden ver en ese sentido. Y simplemente nosotros, si queremos ver la gráfica que nos va a dar luces de esto, pues yo simplemente digo plot. O sea, aquí puedo utilizar una gráfica propia de, digamos, el paquete propio de R, no es el ggplot, es el plot normal que vimos al inicio. Les digo simplemente plot, vamos a dibujar el data frame reg, sin la regulación, y aquí voy a ponerle X, Y va a ser data frame reg, aquí vamos a ponerle Y1, para que vean cómo están incluso los datos. Vamos a establecer el tamaño de los puntos, voy a dibujar puntitos, va a ser el tamaño de 16, ¿sí? Grosor 1.1, ¿sí? Vamos a ponerle aquí como título, recuerden main era el título aquí, X versus Y1, vamos a con minúsculas porque están así definidas las variables, xlab, vamos a decirle esto es X, ylab, perdón, ylab es Y1, ¿sí? Y con eso creo que estamos listos. Vamos a hacer los dos plots para que vean las diferencias. Voy a dibujar Y1 contra Y2.
Y con esto pasamos a ver por lo menos el modelo de lo que se puede tener en redes neuronales. Fíjense cómo están los datos en el caso de X versus Y1. Y fíjense cómo están los datos en el caso de X contra Y2. Aquí hay información súper interesante que vemos que es un ajuste perfecto. Sí, es un ajuste perfecto. Si yo quisiera hacer que no sea el ajuste perfecto, aquí simplemente yo le puedo sumar más un aleatorio, un valor aleatorio entre 0 y 1. Si ven, aquí me van a salir valores decimales. Entonces esto creo que sí, está en el data CSV. Si yo hago solamente este cambio, obviamente aquí voy a solo calcular para el modelo 2. Sí, igual me sigue saliendo, perdón, tengo que volver a leer la gráfica. Veamos el texto. Fíjense, ya no me sale el fit perfecto porque hay un pequeño ruido, hay una pequeña varianza entre los datos y fíjense, igual me sigue saliendo 3 asteriscos que es un fit casi perfecto y esto sería una curva un poquito más cercana. Bueno, gráficamente no podemos verle aquí porque los valores son grandes, ¿sí? En el caso de Y2, ¿sí? Tenemos valores bastante grandes, pero ya la variación, si hacemos un zoom, pues va a ser un poquito distinta en ese sentido. Fíjense, modelos estadísticos, esto es un modelo, ojo, muy básico, es una regresión lineal simple que se puede tener. Ahora, debido a aspectos de tiempo, pues no voy a poder codificar desde cero, como me gusta hacerlo a mí, la red neuronal, pero sí quiero mostrarles la potencia que tiene la red neuronal, cómo se puede trabajar con redes neuronales en R. Entonces, déjenme ver si por aquí debo tener algún archivo de algún ejemplo que hice en... debo tener por aquí algún ejemplo. Ya, aquí está, tensorflow.r. Voy a abrirles un ejemplito con los que he trabajado. Si ustedes quieren trabajar con redes neuronales en sus proyectos, pueden utilizar, y yo en esto quiero ser súper sincero, pueden utilizar Python. Python es una librería perdón, un lenguaje de programación que hoy en día lo maneja muchísima gente por lo sencillo que es de utilizarle, porque es muy amigable, porque es muy potente en cuanto a abstracción, pero hay que ser también en esto muy sinceros, el rendimiento en algunos casos, el consumo de memoria y la velocidad incluso Python está considerado por muchos expertos del área, no lo digo yo, más lento que Java y obviamente muchísimo más lento que C++. Todo el lenguaje tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Si ustedes quieren trabajar, entonces aquí eh, pueden utilizar ustedes el TensorFlow, existe el TensorFlow y Keras propiamente para que se conecten acá a R. El único requerimiento es que ustedes deben tener en mente deben tener instalado en una máquina virtual, no en una máquina virtual, sino en el Python, en su sistema operativo, deben tener instalado el, el TensorFlow y el Keras para que se pueda conectar. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué ganamos con eso? Ahora van a ver cómo funciona aquí en R a diferencia de otros lenguajes de programación. Yo en mi máquina, por ejemplo, yo uso Anaconda. Entonces ustedes pueden ver que aquí yo tengo algunos entornos virtuales, que es lo que yo sugiero, mucho más fácil manejarle entornos virtuales con Anaconda. Personalmente, el Python Virtual Env también funciona muy bien, sí, cada uno se acomoda a cualquiera de ellos. A mí personalmente me parece más sencillo el Anaconda. Entonces yo tengo aquí una carpeta que se llama Data Analysis y tengo una con OpenCV, que es la parte que yo manejo, la parte de visión por computador. Entonces aquí tengo instalado en librerías de TensorFlow y de Keras, sí, para yo poder hacer mis trabajos, mis actividades de investigación. Entonces, cuando ustedes para trabajar con el TensorFlow, tienen que simplemente instalar el paquete install.package TensorFlow. Esto va a bajar las librerías y les va a permitir conectar con Python. Va a ser espectacular. Ahora van a ver cómo funciona. Y una vez que le instalan, pues yo le voy a ejecutar ahora. Si ven, le pongo library TensorFlow, ¡pac! Le cargo rapidísimo, rapidísimo. Instalan el Keras y le dicen library, cargar el Keras. Y ustedes tienen ya disponible con eso TensorFlow y Keras para usarle aquí. Hay una base de datos que se llama MNIST, sí, que voy a mostrarles ahora. Bueno, más que base de datos es un image dataset, MNIST dataset. Es este de aquí. Aquí van a encontrar muchísimos ejemplos en Kaggle, en cuadernos de Jupyter, en varios. Es una base de datos que hace referencia a
dígitos escritos a mano, ¿sí? A mano alzada. Entonces aquí ustedes tienen, fíjense, están los tamaños, ¿sí? Déjenme ver si es que hay alguna una grafiquita. Esta va a ser mucho más clara de verle. Genial. Vamos a abrir un par de ventanas a ver si me muestra una. Este es el dataset del MNIST, ¿sí? Ustedes aquí tienen escritos números de la vida real de personas que escriben a mano alzada con un bolígrafo, con un lápiz, con lo que sea. Y la red neuronal que se utiliza como ejemplo como punto de partida, como el ejemplo Hola Mundo, digamos, en redes neuronales, es entrenar una red neuronal con Keras y TensorFlow para aprender a trabajar con estas librerías. Perdón, a aprender a detectar estos dígitos. Es que sepa distinguir un 5 de un 3, de un 2 gráficamente. Entonces, es un ejemplo muy simpático como punto de partida. ¿Sí? Entonces, aquí lo que hace es cargar el dataset MNIST. Esto toma su tiempo. Ahora van a ver que debería tomar un tiempo importante. Fíjense. Entonces aquí está, aquí, y yo eso también quiero comentarles para que ustedes no se preocupen, no se asusten, porque uno va a decir carga y ya enseguida con errores. Aquí lo que me da es, me dice que hay un error con mi librería de TensorFlow con el CUDA. ¿Qué sucede aquí? Si ustedes quieren acelerar la velocidad de sus redes neuronales, del entrenamiento de sus redes neuronales, normalmente se trabaja con librerías, con tarjetas de NVIDIA o AMD de video, de procesamiento de video. Esas aceleran muchísimo. No solo es para los juegos, sino como tienen múltiples procesadores, múltiples GPUs, se hace mucho más rápido. Pero como yo en mi máquina en la que estoy ejecutando ahora, bueno, no tengo una tarjeta de video, pues me lanza ese warning, ese error, pero no es, bueno, más que un error es un warning, una advertencia. Yo no le tomo en cuenta porque no tengo ningún problema, yo no tengo la librería, no tengo tarjeta de video, es una máquina que no tiene tarjeta de video, pues no puedo hacer nada. Aquí lo que se hace es, este dataset ya tiene el train y el test, ya listitos, divididos para entrenamiento y pruebas. Y lo que hace es simplemente aquí escalarle. Está manejando una profundidad de color de 255, que es de un byte, es decir, 256 diferentes niveles de gris. El 0 es el negro, el 255 es blanco. Entonces lo que está haciendo es escalarles de 0 a 1. Entonces aquí le escala, estas dos líneas escalan, si ven, le ejecuta bastante rápido. Y aquí es donde se crea el modelo de TensorFlow. En este caso, bueno, utilizando Keras. Entonces crea un modelo, es una red neuronal secuencial, es lo más parecido que hay a un perceptrón, ¿sí? Un perceptrón multicapa. Entonces aquí crea una red neuronal de 28 por 28 de entrada. ¿Por qué? Porque las imágenes que ustedes ven acá, que yo quiero aprender a reconocer, tiene 28 de píxeles de ancho por alto. Quiero que mi red neuronal aprenda a reconocer estas imágenes, ¿sí? Entonces, crea eso, está trabajando en una capa con 128 neuronas, ¿sí? Y con la función de rectificador lineal para, como función de activación o de transferencia, usa un dropout. Y fíjense, por eso les daba ese comando. Aquí él está utilizando este comando. Dice, crea este modelo. Si ven, es el comando de redireccionar. Este resultado se va acá, 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 etcétera, y con eso va concatenando los diferentes parámetros de configuración. El dropout se utiliza para inactivar conexiones de la red neuronal cuando yo ya alcanzo cierto nivel de aprendizaje para mejorar la tasa de presión de la red neuronal. A eso es el referencia al dropout. Y al final agrego una nueva capa que tiene solamente 10 salidas, porque tengo 10 dígitos, del 0 al 9, son 10 dígitos. Entonces, si ustedes ejecutan esto, pues obviamente me vuelve a salir el warning del CUDA. No se asusten, no hay ningún problema, es simplemente una advertencia. Si ustedes tienen una tarjeta de video igual no está configurada, también les va a salir esa advertencia. Y aquí está el summary. Si nosotros ejecutamos un summary del modelo, me va a mostrar el resumen del modelo, me dice que tengo tantas capas, 384 parámetros, porque eso es lo que nosotros obtenemos al multiplicar 28 por 28. ¿Y cuántos parámetros para entrenar? 101.770 parámetros. Eso es lo que podemos entrenar en este modelo. Pues vamos a proceder a entrenar para que aprenda a hacerlo. Entonces le voy a compilar primero al modelo. Aquí utiliza Sparse Categorical Cross Entropy porque yo tengo que a la salida tengo 10 salidas y va a activarse solo una salida en función de qué dígito haya escrito y los demás se van a manejar en cero. Por eso utiliza entropía cruzada y con categorías obviamente de tipo como Sparse que tienen varios ceros. Optimizador Adam, sí que es de la familia de métodos de optimización de la red neuronal, y la métrica que quiero medir es la precisión, el accuracy, ¿sí? Entonces, se supone que ya compilé el modelo y vamos a hacer el entrenamiento.
Entonces aquí quisiera que vean cómo se produce el proceso de entrenamiento. Sí. Y fíjense lo que va a ocurrir acá. Es espectacular. Acá como le entrenan, me gusta muchísimo cómo va entrenando las épocas acá. Fíjense, le hago un poquito más grande para que se vea. Esto lo hace directamente en R. Me va mostrando a la derecha la gráfica en donde en la parte de arriba me muestra el loss y el loss del conjunto de datos de validación. El loss es simplemente una medida que me dice qué tanto error hay en la salida deseada frente a la salida que yo debería obtener, ¿sí? Entonces, mientras más bajo sea el loss, quiere decir que más pequeña va a ser la diferencia entre el valor deseado y el obtenido. ¿Sí? Por ejemplo, aquí la configuración de esta red está puesta así rápidamente, muy parecido a lo que se tiene en los ejemplos propios de TensorFlow y de Keras. No es una buena red. La gráfica ya de cajón, solo viéndole ahí, ya puedo decirles que no es, de acuerdo a mi modesta experiencia en el área, pues puedo decirles que no es lo ideal. ¿Sí? Lo ideal es que las dos curvas de los estén muy pegaditas, sí, que no hay un cruce. Cuando hay un cruce hay un pequeño overfit, un pequeño sobreentrenamiento, pero no es la curva ideal. Aquí incluso más bien el los va creciendo en el color verde, que es el conjunto de entrenamiento, perdón, de validación, va creciendo el error. Y ahí estamos, solo le puse 20 épocas, me parece. Sí, déjenme ver en qué época está. Está en la época 16. Fíjense, y abajo está la precisión de la red neuronal, la accuracy. A pesar de que la curva de la precisión está mejor, ¿sí? Esto se puede mejorar agregando, modificando la estructura de la red, cambiando las funciones de activación o de transferencia, ¿sí? Estamos ahí, fíjense, en la época 18, llegamos a la época 19, y el loss no ha bajado de 0.1, ¿sí? Se ha mantenido más o menos ese parámetro. Incluso más bien ha ido subiendo un poco al final. Yo podría aquí esto de haberle detenido quizá en la época 7 o idealmente en la época 8. Sí, no es perfecta la curva, no está mal para un ejemplito muy básico, muy inicial. Si ustedes quieren pueden ver ahí, esta es la curva de entrenamiento. Esto por ejemplo, no lo tenemos directamente en Python, a menos que use el TensorBoard y otras herramientas propias de TensorFlow. O sea, la gráfica, puedo sacar una gráfica parecida, pero no tan simpática como se tiene aquí. Vamos a ver las predicciones. ¿Sí? Ya aquí están las predicciones. Vamos a mostrar. Este es un ejemplo de de las primeras predicciones que se tienen. Si ven, todos los valores están casi en cero cuando yo quiero predecir en la red neuronal. Y uno de estos debe estar con un valor más grande, cercano a 1. ¿Sí? 10 a la 8, es el valor más grandecito que hay aquí. Y vamos a ver ahora, entonces, si hacemos un model evaluate, vamos a ver cuál es la precisión, y a la final me dice que tiene una precisión del 97%. Que, ojo, repito, se puede mejorar esto aún, es un ejemplo muy breve en ese sentido. Entonces, fíjense, nosotros podemos llegar a hacer cosas muy interesantes con R y con toda la parte de estadística. Nosotros hemos visto aquí solo una pequeña introducción a lo que se tiene en R. En R nosotros podemos realmente trabajar cosas muy interesantes. Les muestro muy brevemente, déjenme ver si tengo las librerías aquí a mano, les puedo mostrar este código que es algo que nosotros trabajamos justamente en una maestría de la parte de gestión cultural con justamente un licenciado del área. Fue muy interesante el trabajo que se hizo en conjunto. Déjenme ver aquí. Bueno, aquí calculé el alfa de Cronbach. Les muestro muy brevemente. Estoy haciendo un flip. Fíjense, esta es la forma en la que se representan eh, gráficas para establecer, yo estoy aquí haciendo un plot directo con una forma muy especial de cómo convertir esto en una gráfica que me muestra el nivel de interés de la escala de Likert directamente acá. Entonces, realmente lo que ustedes pueden llegar a hacer es mucho, siempre depende de un lenguaje de programación, sea cual sea el lenguaje, el secreto es practicar, practicar y practicar. Es la única forma de llegar a dominar algo. Y no solo en lenguajes de programación, sino en cualquier área. Es eso de mi parte, agradecerles por la atención. Yo sé que siempre un viernes por la noche, pues es un poquito pesado para tener algún seminario o algo, pero
mm, realmente está aquí, yo creo que está la gente que desea aprender, que desea conocer cosas nuevas, que desea mejorar en su bagaje de conocimiento y seguir progresando en ese sentido. De mi parte, eso es lo que puedo comentarles de este tipo de herramientas, pues igual podemos dejar en algún momento abierto eh, eh, un espacio, podemos coordinar con los chicos de Computer Society, del grupo de investigación, de la carrera, de cualquiera de los entes que siempre estamos trabajando para cubrir otros temas de interés, ¿no? Y obviamente con un poco más de tiempo porque hay muchísimo que decir y realmente el tiempo es bastante justo para poder llevar adelante esto. De mi parte, muchísimas gracias por su atención. No sé de aquí cómo seguiríamos, Dani o Paul, no sé. Bueno, pídeles a todos de por favor encender sus cámaras para